Desde HA Abogados, Asistencia y Consultoría Legal, y como director de esta firma de abogados, presentamos rotunda oposición a lo que se viene por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Se viene una decisión en contra de todos los colombianos, pero en específico una decisión contra los colombianos más humildes en Colombia. Los colombianos más humildes pudieron acceder a una justicia virtual con mayores garantías en seguridad, con honorarios más bajos, a un menor costo. Nuestra firma de abogados ofrece una representación jurídica a bajo costo para personas de estrato 0, 1 y 2 y que estén en la categoría del CISBEN. Dichos beneficios los pudimos dar a los colombianos porque existía la justicia digital, la justicia virtual. Nos podíamos conectar en cualquiera de los 32 departamentos de forma fácil y sencilla, pudiendo llegar a las familias más vulnerables de Colombia, ayudándoles de forma altruista, con una cuota de conexión, un auxilio de conexión mínimo que esta firma de abogados planteó ante los ojos y ante las realidades del pueblo colombiano. Pero que hoy la Corte Constitucional le dice a todas esas familias humildes, a los testigos, a los peritos, a los psicólogos, a todos, porque inclusive nuestra firma de abogados ha contado con servicios externos de psicólogos y peritos expertos que han podido reducir sus costos en honorarios para que las personas puedan defenderse de forma justa en el proceso penal. Pero ahora los peritos, los expertos, los psicólogos, todas las personas que intervienen en un proceso penal deben subir el valor de los honorarios, obligados por un estamento que no conoce cómo se litiga en Colombia. Lamentablemente en Colombia se toman decisiones que afectan a todos los colombianos por parte de personas que no conocen la realidad del pueblo colombiano. Es menester informarle a los colombianos que la Corte Constitucional y sus honorables magistrados no conocen de litigio en derecho penal. Ninguno ha litigado en derecho penal. Pero hoy la Corte Constitucional, cuyos magistrados no conocen la realidad del litigio en materia penal, que tienen unas hojas de vida honorables, que tienen unas hojas de vida impecables, pero que no cuentan con el conocimiento del litigio en pueblos, donde la seguridad de los abogados, de los fiscales, de las víctimas, del procesado están en un alto riesgo. No justifica la decisión de la Corte Constitucional querer realizar audiencias presenciales, que la inmediación está en riesgo. No es cierto, la inmediación no está en riesgo. El juez con todos sus órganos de los sentidos puede percibir lo que está pasando en una audiencia en el sistema penal colombiano de la ley 906 y los procesos que quedaron de la ley 600. Es por eso que desde nuestra firma de abogados, aunando los esfuerzos de nuestros colegas del Colegio de Abogados Penalistas, protestamos contra la Corte Constitucional. Este retroceso a la justicia no lo podemos permitir. No podemos permitir que las personas más humildes se vean afectadas de forma concreta con esta decisión de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que vela por esas garantías de la Constitución Política de Colombia. Es la guardiana de la Constitución Política de Colombia, la que revisa esa constitucionalidad, que las leyes estén amparadas en nuestra Constitución Política de Colombia, que no se violen derechos fundamentales. La Corte Constitucional no debe desconocer el debido proceso. La Corte Constitucional no debe desconocer el acceso a la administración de justicia de forma eficaz y expedita. Hoy, en nuestra firma de abogados, nos vemos obligados, si la Corte Constitucional mantiene los rumores, que además no los han hecho oficiales, sino que por medio de una mini rueda de prensa a los abogados litigantes nos hemos enterado, presentamos una protesta fehaciente frente a esta decisión, porque nuestra firma de abogados tendrá que verse obligada por la Corte Constitucional a subir el valor de los honorarios, por cuanto se tendrán que tener o incurrir en gastos de tiquetes aéreos. Tiquetes no solo aéreos colombianos, también en burro, en chivas, en diferentes medios de transporte, porque le recordamos a la Corte Constitucional que en Colombia no hay las suficientes vías para llegar a los diferentes municipios. Es decir, la Corte Constitucional no solo desconoce la realidad de los abogados litigantes de Colombia,
no solo desconoce esos temas del litigio, de la baranda, que conocemos muy bien los abogados penalistas que litigamos, sino que además desconoce las realidades del pueblo colombiano que, por desgracia, logramos subsanar por medio de la pandemia del COVID-19. Desconoce la Corte Constitucional que en Colombia no hay vías de acceso rurales. Desconoce la Corte Constitucional que en Colombia no hay suficiente seguridad para todos los colombianos. La Unidad Nacional de Protección no da abasto, simplemente no da abasto para proteger a todas las personas en Colombia. La unidad de protección a víctimas tampoco da la suficiente garantía. Luego entonces le podemos dar garantías a los colombianos si nosotros propendemos por una justicia digital, virtual, con audiencias abiertas al público. Es insólito que la Corte Constitucional tome esta decisión sin siquiera realizar un análisis estadístico frente a la seguridad y las audiencias que se han surtido en temas virtuales. La Corte Constitucional no está garantizando los derechos de la Constitución Política de Colombia. Y desde HA Abogados, Asistencia y Consultoría Legal, presentamos nuestra voz de protesta contra la Corte Constitucional. No es posible que se vean afectadas tantas y tantas familias humildes que hoy pueden acceder a servicios jurídicos del más alto nivel a un valor accesible, pero que tengamos que subirlo por una decisión de la Corte Constitucional que desconoce la realidad del pueblo colombiano. No estamos en Europa, no estamos en Estados Unidos, aunque allá también tienen falencias, pero no estamos en esos países como para obligar a los litigantes a que tengan que ir a las sedes judiciales que no cuentan en muchos de los casos, inclusive la sede judicial de la capital de Colombia, en Bogotá, en Palo Quemado, no hay conexión a Internet. Está mal diseñado el edificio y esos diseños anticuados no permiten que la red de Wi-Fi funcione en los despachos judiciales. Entonces la Corte Constitucional también pretende que como el Internet no funciona en sitios como Palo Quemado en Bogotá, se tenga que imprimir el expediente. Ya no podemos tener el expediente digital por cuanto en las audiencias que se surten en Palo Quemado no hay Internet. Si estamos en la audiencia de juicio oral, en dicha audiencia de juicio oral, nosotros los abogados litigantes en materia penal debemos hacer traslado a las partes de un documento cuando lo estamos presentando en juicio oral. Me pregunto yo, o le pregunto a la Honorable Corte Constitucional, ¿nos vamos a ver obligados a atacar el medio ambiente para imprimir expedientes de 2.000 o 3.000 folios, para correr traslado en esas audiencias, en la ley 906, en ese juicio? Porque si el Internet no funciona y el expediente digital no se puede obtener en esas sedes de Palo Quemado, pues lo que va a tocar es comprar unas impresoras impresionantes, unas impresoras, mejor dicho, valga la redundancia, gigantescas, para poder imprimir todos estos expedientes. Es insólito lo que está pasando. Nosotros los abogados litigantes, pero también la sociedad en general, debe oponerse a esa decisión que está afectando a los más humildes del país. Porque ¿quién es la persona que no tiene para pagarle a un perito para que se transporte desde los Estados Unidos, a un perito para que se transporte desde Canadá, o a un perito inclusive colombiano que se transporte desde La Guajira, desde Cali, que tenga que incurrir en mayores gastos? Pues son las personas más humildes las que no van a poder pagar. Y eso se traduce en una administración de justicia injusta, que ya no es igualitaria. No podemos volver a la ley de las 12 tablas. No podemos volver al pasado. Tenemos que adecuarnos a las realidades del siglo XXI. Y las realidades del siglo XXI son las audiencias digitales con el expediente digital, con esas audiencias virtuales. Por eso desde HA Abogados, Asistencia y Consultoría Legal, nos oponemos a esta decisión que no es en contra de los litigantes, es en contra de todo